Ahora vamos a comenzar con explorando el concepto de horizonte. En general, este concepto está relacionado con el horizonte que conocemos en la Tierra, por ejemplo, esencialmente una especie de límite más allá del cual no podemos observar, no podemos tener información. Y en el caso específico de los horizontes en cosmología, van a ser distancias o superficies más bien, más allá de las cuales no podemos obtener ningún tipo de información física, ni gravitacional, ni electromagnética, ni de ningún tipo. Esencialmente, lo que está más allá del horizonte está desconectado causalmente de lo que está dentro del horizonte. Vamos a hablar fundamentalmente de dos tipos de horizontes, el horizonte de partícula y el horizonte de eventos. Y para la definición de estos horizontes nos ayuda esta definición de distancia comóvil a un cierto radio E. Para ello vamos a imaginar que inicialmente para la definición del horizonte de partícula vamos a imaginar que tenemos una cierta partícula ubicada a una cierta distancia, un cierto radio comóvil RE que emite una señal, por eso el subíndice E de emisión, y la emite a un cierto tiempo TE, y nosotros estamos en el origen del sistema de coordenadas y estamos tratando de observar esa señal desde nuestra posición en el origen y en el tiempo T sub 0. Entonces, esa señal que fue emitida desde una partícula en la posición de emisión, en la posición E, va a tardar un cierto tiempo en llegar hasta nosotros, va a estar a una cierta distancia comóvil y que podemos calcular con esta integral en términos del tiempo. Y luego también es posible traducir esa integral de tiempo a una integral en términos del factor de escala a través de las ecuaciones de Friedman que ya vimos. Y nos queda de esta forma la integral en términos del factor de escala. Vemos que las ecuaciones de Friedman quedan en función de una cierta densidad total, que como ya mencionamos va a ser la suma de densidades de materia, radiación y vacío básicamente, o energía oscura. Y bien, en principio podemos resolver esa integral para cualquier partícula que se presente en principio. Pero luego tenemos que ver qué pasa cuando el tiempo, para definir la idea del horizonte de partículas, tenemos que pensar en qué ocurre cuando el tiempo de emisión se aproxima a cero, tiende a cero. En ese caso, si la integral converge, si realmente podemos definir una cierta distancia comóvil, esa distancia comóvil va a ser la distancia de horizonte que nos interesa. Y va a estar, por definición, dada para un radio comóvil sub h, el radio del horizonte. Y lo que va a ocurrir en este caso es que todas las partículas que se encuentran a un radio comóvil mayor que la distancia comóvil del horizonte, o más bien a una distancia comóvil mayor a la distancia del horizonte, van a quedar fuera de nuestro horizonte de partícula. Esencialmente no vamos a poder obtener información sobre ellas en ninguna forma. No nos van a influenciar de ninguna forma a nosotros que estamos en el origen. No las vamos a poder observar esencialmente. Y en ese caso va a haber regiones del pasado de la historia de evolución del universo de los cuales no tenemos información en ese momento en el que estamos observando. Va a haber regiones del pasado de nuestro universo en cuestión, de este universo con el que estamos trabajando, para el cual la información esté en cierto modo censurada sobre esas partículas que se encuentran más allá del horizonte de partículas. Y eso va a ocurrir como a partir de la integral en términos del factor de escala, va a ocurrir cuando el producto de la densidad total por el factor de escala al cuadrado tienda a infinito. Esta parte de la integral tienda a infinito.
Y eso es siempre y cuando atienda a cero. Recordemos que la definición que teníamos es qué pasa cuando el tiempo de emisión tiende a cero, que bueno, es equivalente a decir que el factor de escala tiende a cero. Y por la definición de densidad de energía, eso puede pasar cuando tenemos un universo que inicialmente está dominado ya sea por radiación o por materia. Recordemos que la densidad de radiación va como la temperatura a la cuarta. Entonces, en principio, nuestro universo está dominado inicialmente por esa componente de radiación, porque nuestro universo empieza en un estado muy caliente, con una temperatura muy alta. Entonces, uno pensaría que en efecto podemos estar en una situación así, que esencialmente podemos tener un universo en el que existan horizontes de partículas. Sin embargo, si tenemos el caso en el que el universo inicialmente está dominado por el término de, de lambda de la energía oscura o de la constante cosmológica, en ese caso específico no ocurre este horizonte de partículas. Esencialmente, tenemos la información de todas las partículas que se encontraban en ese momento en en el universo. Y esto ocurre debido esencialmente a que recordemos que la densidad de lambda no depende del factor de escala, esencialmente va con el factor de escala a la cero, y aún más por la evolución que vimos recientemente en diapositivas anteriores. El hecho de que el universo esté dominado en ese momento, en el universo temprano esté dominado por un término de constante cosmológica, implica una expansión exponencial esencialmente del universo. Entonces el universo crece lo bastante rápido como para que la información de todas las partículas que se encuentran en ese momento, en el pasado, en el cono de tiempo hacia el pasado del universo, como que para que la información de todas esas partículas llegue al observador que se encuentra en el origen del sistema de coordenadas, digamos. Y esto, como lo vamos a ver después, es una de las razones para las que por las que se propone la idea de inflación y por las que se propone que el universo haya pasado por un periodo inicial de expansión exponencial dominado por una suerte de constante cosmológica, diferente probablemente a la constante cosmológica del presente en valor. Y, y de modo tal que no existen horizontes de partículas en un universo inflacionario, en un universo dominado por inflación inicialmente, el horizonte de partículas no existe. Y por lo tanto, todas las partículas conocen en el presente, digamos, todo lo que ocurrió en el pasado del cono de tiempo del universo. Ahora, el horizonte de eventos es un poco lo opuesto, es pensar qué ocurre cuando el tiempo del observador tiende, tiende infinito. Y esencialmente, la idea del horizonte de eventos es que si de nuevo vamos a usar esencialmente la misma integral, y lo que ocurre aquí es, imaginemos nuestra evolución futura en vez de o la evolución de nuestro universo hacia el futuro en vez de hacia el pasado. Y la idea de esto es qué va a pasar cuando nuestro universo sea esencialmente muy, muy viejo. Por eso el tiempo del observador tiende a infinito. Y lo que va a empezar a ocurrir si nuestro universo está dominado por una constante cosmológica como lo está aparentemente, entonces nuestra expansión hacia en el futuro, en tiempo muy grandes, a tiempos muy grandes, cuando T0 tiende a infinito, va a ser de nuevo una expansión exponencial, como lo vimos en diapositivas anteriores. Y entonces las señales de las partículas, bueno, de la materia que se encuentra alrededor de nosotros van van a estar demasiado lejos para que nos alcancen en cualquier momento futuro, porque nuestro universo se expande más rápido o mucho más rápido de lo que la luz o la información que viaja siempre a la velocidad de la luz eh, pueda alcanzarnos. O sea, el hecho, la información que venga
regiones distantes del universo no nos va a poder alcanzar nunca porque el universo se está expandiendo tan rápido que no le da tiempo a esa luz a llegar hacia nosotros, a esa información en llegar hacia nosotros. Y en ese caso, este horizonte caracterizado por estas circunstancias se conoce como horizonte de eventos. Y de nuevo es un horizonte más allá del cual no podemos observar. Esencialmente, si se quiere, es la región del universo observable también. Es esencialmente la información de toda la materia y energía que está a nuestro alrededor, de la cual hemos recibido información hasta el presente. En principio, este horizonte de eventos se va incrementando con el tiempo, conforme pasa el tiempo cósmico. Y si el universo está dominado por materia bueno, esencialmente por materia, la expansión del universo va desacelerando, recordemos. Entonces, eventualmente obtendríamos información de todo el universo como un todo, a menos de que sea infinito, evidentemente. Y aún así, dado que el tiempo también podría tender a infinito, aún así en principio obtendríamos información de todo el universo. Pero si por el contrario nuestro universo se encuentra en un estado o continúa expandiéndose de modo acelerado, como está ocurriendo en el presente, entonces va a haber un momento en que la información que podamos recibir de más allá del horizonte de eventos no nos permita conocer el universo más allá de una cierta región determinada, y el horizonte de eventos va a ser eterno, esencialmente. Nunca vamos a ver todo el universo porque la expansión es tan rápida que vamos perdiendo, si se quiere, vamos a perder información de partículas o de regiones distantes del universo más rápido de lo que nos llega la luz o la información de estas regiones distantes del universo. Y eventualmente, incluso si se considera el caso extremo del Big Rip, cuando el universo se esté expandiendo de un modo muy, muy rápido, completamente exponencial, perderíamos información incluso de galaxias cercanas que observamos ahora, y eventualmente nos quedaría solo la información de nuestro vecindario cósmico local. Y bueno, espero que les haya quedado claro el concepto de estos dos horizontes. Uno es hacia el pasado, el horizonte de partículas, y existe sí, solo sí. El universo está dominado inicialmente por una fase de radiación o de materia que pueden hacer que la densidad, el producto de la densidad y el factor de escala al cuadrado tiende a infinito. Mientras que si se encuentra dominado por una constante cosmológica inicialmente o por una cierta forma de energía oscura, ese horizonte de partículas no existe. Y por el contrario, el horizonte de eventos existe siempre en un cierto modo porque es hasta donde podemos observar en nuestro universo observable. Pero si el universo estuviera dominado en el presente por materia o por radiación para el caso, y continuara su evolución dominada de esa forma, la expansión estaría desacelerando y eventualmente llegaríamos al límite del horizonte de eventos, o el horizonte de eventos cubriría el universo entero, en principio, cuando t tiende a infinito. Sin embargo, cuando tienes el caso de un universo dominado por una constante cosmológica, como parece ser en el presente, entonces jamás vamos a poder observar todo el universo. Siempre va a haber un horizonte de eventos que sea menor al tamaño total del universo debido a la expansión acelerada del propio universo. Y bueno, ahora vamos a pasar al concepto de la edad del universo, que está relacionado en parte con este integral de tiempo que acabamos de ver, y lo veremos a continuación también para los diferentes posibles escenarios de universo. El concepto que vamos a comenzar a ver ahora es el de edad del universo. Como vamos a ver, resulta esencialmente de resolver esta integral para el tiempo cósmico en términos del redshift o en términos del factor de escala. Esencialmente lo podemos pensar como la integral del factor de escala desde cero, en otras palabras, el inicio del universo,
hasta el valor de un cierto factor de escala dado para un cierto redshift. Y también se puede expresar de esta forma en términos de redshift. Es la integral de z a infinito. Z de cualquier redshift y infinito porque en el inicio del universo el redshift debe valer infinito. Entonces recordemos que nuestro redshift actual es 0, entonces el tiempo, la edad del universo completa, la edad del universo desde nuestro momento actual, sería resolver esta integral de 0 a infinito. Y ahora este término e de z es la función que ya hemos visto antes que depende de las densidades de cada una de las componentes del universo y su evolución con el redshift. Los parámetros de densidad de cada una de las componentes y su evolución con el redshift. Y en general, para resolver esta ecuación se puede resolver de forma numérica o se puede resolver para algunos casos especiales de forma analítica. Por ejemplo, para el caso de un universo dominado por radiación, esto es cuando el redshift es mucho mayor que el redshift de equivalencia, se puede demostrar que la edad del universo está dada por esta expresión sencilla, que va como el redshift a la -2 esencialmente, y tiene un tiempo característico de 10 a la 10 segundos. También para el caso Einstein de Sitter, que recordemos que es esencialmente un universo sin constante cosmológica dominado por materia, con un omega mater igual a 1 esencialmente. En este caso, y por lo tanto sin curvatura. En este caso, la edad del universo queda de esta forma también bastante simple, que está dada en función del redshift a la -3 medios, y que se puede escribir también de esta forma ya considerando la constante de Hubble en términos con un tiempo característico de 10 a la 10 años. Y bueno, parametrizado aquí en función de la constante de Hubble dividida por 100. El caso del universo abierto con omega lambda igual a 0, pero una omega mater diferente de 1 y con una curvatura igual a -1. Por lo tanto, deducimos que un omega mater menor a 1. Nos queda una expresión de esta forma, que es bastante más complicada en general, pero que aún así se puede resolver de modo analítico y que queda en general en función de omega sub 0, la omega total, que en este caso va a ser idéntica a la omega mater. Vamos a tener en todos estos casos un redshift mucho mayor al redshift de equivalencia, por lo tanto despreciamos el término de omega mater. Y bueno, quedan estos términos complicados de la densidad total y bueno, del coseno hiperbólico de ciertos cocientes de la densidad total y el redshift. Entonces, estos son los primeros casos, digamos, simples. Vamos a continuar viendo otros en la siguiente lámina. Para un universo cerrado ahora, de nuevo en el caso de omega lambda igual a 0, pero ahora una curvatura una curvatura positiva de +1, y por lo tanto un omega mater mayor a 1, a diferencia del caso anterior que era un omega mater menor a 1. En este caso, de nuevo, nos quedó una expresión similar en términos de la densidad, el parámetro de densidad total, que va a ser idéntico de nuevo a omega de materia, porque seguimos despreciando el omega de radiación, dado que estamos a un redshift mucho menor al redshift de equivalencia. De nuevo nos queda en términos complicados el cociente en cocientes de omega total y redshift, pero ahora nos queda en términos del coseno en vez del coseno hiperbólico como en el caso anterior, bueno, el inverso del coseno. Y ahora para un caso en el que tenemos lambda finalmente mayor a 0 y una curvatura igual a 0, que sería el caso más parecido a nuestro universo, digamos, o sería el caso de nuestro universo esencialmente. En este caso, el tiempo en función del redshift, o la edad del universo en función del redshift queda definida de esta forma. Vemos que queda en términos del valor de omega lambda y el valor de omega mater
en el presente y combinaciones de potencias del redshift. Pero una cosa interesante es que para redshifts mucho mayores a 1 y mucho menores al redshift de equivalencia, por supuesto, en todos los casos se puede aproximar bien la edad del universo con esta expresión. Que nos damos cuenta que es idéntica al menos hasta en gran parte a la expresión para el caso Einstein de Sitter, excepto por este factor de omega mater a la menos un medio. Entonces, básicamente nos queda, para z mucho mayor a 1, nos queda un universo similar al Einstein de Sitter. Recordemos que esencialmente el universo primitivo, no dominado por radiación, cuando ya ha evolucionado de la fase dominada por radiación, está dominado por materia. Entonces, no es extraño que sea de esta forma. Además, recordemos que el Einstein de Sitter es el caso con omega mater igual a 1 y omega lambda igual a 0, pero recordemos que el omega lambda no comienza a ser importante sino hasta redshifts menores que 2 esencialmente, o del orden de 2. Entonces, por eso nos quedó una expresión que se parece al caso al caso Einstein de Sitter, excepto por esta corrección, digamos, para el factor de omega mater, que va como omega mater a la menos un medio. Omega mater en el presente, como en todos los casos anteriores. Ahora vamos a ver nada más una pequeña gráfica donde exploramos estos diferentes casos y luego ya vamos a pasar a conceptos de distancias y volúmenes que queremos analizar de nuevo. En esta gráfica podemos ver H. Recordemos que esta H es la constante de Hubble dividida por 100, multiplicada por lo que se conoce como el look back time, o esencialmente la diferencia entre la edad del universo ahora y la edad del universo en un cierto momento o en un cierto tiempo t. Y bueno, expresado en gigaaños, en términos de 10 a la 9 años, y contra 1 más z, el redshift más 1 en el eje X. Y vemos dos casos: un universo con omega lambda igual a 0, sin constante cosmológica esencialmente, y que tiene para varios valores de omega mater, que van de 0.1, 0.3, 0.5 y 1.2, de arriba hacia abajo en estas gráficas, en estas líneas de aquí. Y vemos también el caso con constante cosmológica y plano, que es omega mater más omega lambda igual a 1. Y también lo vemos para el caso omega mater 0.1, 0.3, 0.5 y 1. Lo interesante, bueno, lo importante de esta gráfica, aparte de que vemos la evolución del look back time con el redshift, es que para todos los casos, para el mismo valor de H que tenemos aquí, para un mismo valor de omega mater, el universo es más viejo siempre que hay una constante cosmológica. Aunque el universo, por ejemplo, aquí vemos que para el caso de omega mater igual a 0.1, que sería el caso más extremo, el look back time es menor a 10 gigaaños, a redshifts mayores que 10. Sin embargo, para el caso con constante cosmológica y para el mismo valor de omega mater igual a 0.1, es claramente mayor a 10 gigaaños para redshifts mayores que 10, bueno, que 11 realmente. Y bueno, es básicamente lo único notable de esta gráfica. Recuerden que en nuestro caso, nuestro universo sería el segundo, 0.3, sería esencialmente esta segunda línea de aquí, omega mater 0.3 y omega mater más omega lambda igual a 1. Y podemos ver que en el presente, que sería 1 más z igual a 1 con redshift 0 esencialmente, pues el look back time es 0 por definición. Y para el momento de redshift 10, el look back time es un poco por encima de 10, perdón, un poco por debajo de 10 gigaaños, del orden de 9 gigaaños. Aunque esto hay que multiplicarlo por H
sobre 100, H0 sobre 100, que es del orden de 0.7. Así que en realidad se aproxima a 10 gigaños. Y bueno, básicamente hasta aquí llegamos explorando las edades la edad del universo. Y ahora vamos a regresar a los conceptos de distancia, de luminosidad y angular y de volumen cósmico, ahora en términos de la cosmología total, que como decíamos es necesaria para definir estas cantidades en general. Ahora vamos a comenzar a trabajar con distancias cosmológicas de nuevo y volúmenes. Recordemos que ya habíamos dado la definición para distancia de luminosidad y para distancia angular. En general, esta definición va a estar dada en términos de este producto del factor de escala en el presente, que recordemos que podemos normalizar a 1, y la coordenada radial comóvil R. Y lo que nos interesa entonces es definir la distancia comóvil a esa coordenada radial R, y para eso podemos hacerlo en términos del tiempo conforme tau. Recordemos que podemos decir, la idea geométrica general que tenemos que tener en la cabeza es que tenemos una partícula en un tiempo t de emisión y una coordenada r que esté emitiendo cierta información luminosa, por ejemplo, hacia el observador, que se encuentra en el tiempo t sub 0 y en la coordenada radial 0 en el origen. Entonces podemos definir la distancia conforme como la diferencia la distancia comóvil como la diferencia entre el tiempo conforme correspondiente a t sub 0 menos el tiempo conforme correspondiente a t, el tiempo de emisión. Y con la definición de tiempo conforme que tenemos aquí en términos del tiempo propio y la definición de la derivada del tiempo propio en términos del factor de escala, podemos encontrar esta integral, que esencialmente nos va a quedar como una integral en función del factor de escala. Vamos a tener ahí la primera derivada del factor de escala con el tiempo propio y el factor de escala, a' en la integral. Y vamos a integrar desde el factor de escala en el tiempo t de emisión al factor de escala en el presente a sub 0, que, bueno, recordemos que lo podemos normalizar a 1. Ahora, bien, si además usamos esta definición para la evolución del factor de escala con el redshift, que recordemos que va como 1 más z a la menos 1, entonces podemos escribir esta distancia comóvil de esta forma, ahora en términos del redshift, y de la función E del redshift, que es la función que relaciona el redshift con los parámetros de densidad de cada uno de los elementos del fluido cósmico del universo. Y en ese caso nos va a quedar que la coordenada R se puede escribir como una cierta función f de k de la distancia comóvil y de la curvatura, y multiplicado por este término que tenemos, que es esencialmente la distancia comóvil como la definimos antes. En general vamos a tener soluciones que se tienen que resolver numéricamente para los valores de la distancia de luminosidad y la distancia angular. Pero tenemos algunos casos especiales que se pueden solucionar analíticamente. Por ejemplo, para un redshift mucho menor al redshift de equivalencia, que es y para un omega lambda igual a 0, y para el caso plano, por ejemplo, bueno, no es verdad. En este caso, para cualquier curvatura, tenemos lo que se conoce como la fórmula de Matic, que como les decía, sirve para cualquier curvatura en el caso dominado por materia. Y queda de esta forma en términos de omega sub 0, o el parámetro de densidad total, que recordemos que en este caso va a ser prácticamente idéntico al omega de materia. Y para el caso de omega mater más omega lambda igual a 1, que es el caso de nuestro universo, nos queda una integral de este tipo para el producto de A sub 0 R, donde, bueno, esencialmente el denominador de la integral es la función e de z para el caso donde tenemos la componente de materia y la componente de lambda como dominantes. Y recordemos que esto es para el caso con curvatura igual a 0.
Y bueno, solo para agregar un poco de información, aquí doy también la definición del módulo de distancia, que es la diferencia entre la magnitud aparente de un objeto, una galaxia, por ejemplo, y y su magnitud propia, digamos, su magnitud intrínseca. Y esto va a estar dado en función de la distancia de luminosidad dividida por 10 parsecs, en unidades de 10 parsecs esencialmente. Hacen 5 veces el logaritmo decimal de la distancia de luminosidad en unidades de 10 parsecs. Y eso es la definición del módulo de distancia, que también se escribe como una mu en cosmología observacional. Y bueno, nada más para recordar que la distancia de luminosidad nos permite precisamente hacer lo que implica su nombre. Nos permite calcular luminosidades en términos de un flujo observado. Y que la distancia angular nos permite calcular tamaños, diámetros, si se quiere, en términos de de un ángulo o de una distancia angular observada en el cielo, o la proyección angular del tamaño de un objeto en el cielo. Y vemos inmediatamente de estas ecuaciones que la distancia angular y la de luminosidad están relacionadas por un factor de 1 más z al cuadrado, esencialmente. Entonces, esencialmente es lo que tenemos. Vemos que en el caso de nuestro universo se reduce a esta integral que tenemos aquí en términos del redshift, que en general se puede resolver numéricamente y es lo que se hace usualmente. Con las definiciones que dimos en la diapositiva anterior, ahora podemos definir el elemento de distancia propia de L en función del factor de escala, en función del tiempo cósmico y del elemento de distancia comóvil de Chi. Y con la definición de distancia comóvil que encontramos en la diapositiva anterior en función del redshift, podemos dar a ese elemento de distancia propia en términos del redshift, por unidad de redshift. Y esto nos queda en términos de la constante de Hubble, el redshift y la función z, donde recordemos que esta función de z es la evolución de los parámetros de densidad cósmicos con el redshift. Y esto nos va a servir para calcular el número de interacciones en un cierto volumen de redshift, en una cierta región de redshift z, de interacciones en nuestra línea de visión para un cierto fenómeno con sección efectiva sigma de z, y para una población n de z, que esa va a ser la densidad por número propia en función del redshift y que va a evolucionar como el redshift al cubo. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en el caso de que queramos calcular las interacciones, por ejemplo, del fondo de radiación de microondas, los scatterings del fondo de radiación, de los fotones del fondo de radiación de microondas con una población de electrones en un medio de gas ionizado, y cuya población va a estar definida por este n de z, y cuya sección eficaz va a estar dada por este sigma de z. Y en ese caso, si queremos calcular lo que veríamos en una cierta línea de visión, cuántas de estas interacciones veríamos por línea de visión y por unidad de redshift, nos quedaría en términos de, bueno, de la población de nuevo, n sub 0 de z, 1 más z al cubo, la densidad propia por número, digamos, o por número propia, la sección eficaz, y nos quedaría todo en términos de cómo varía el elemento de distancia propia que acabamos de definir en función del redshift. Y bueno, sustituyendo esta ecuación en esta, nos quedaría en estos términos esencialmente. Y eso, como les decía, lo podemos usar para varios fenómenos físicos, no solo para este scattering de los fotones del fondo de radiación de microondas con los electrones de gas, del medio de gas ionizado, sino, por ejemplo, también para el,
para calcular lo que ocurre con la luz de un cuásar, por ejemplo, que se encuentra en una cierta línea de visión y cómo esta luz está siendo absorbida por el gas neutro a lo largo de esta línea de visión, y para, bueno, para otra serie de fenómenos físicos. Ahora, si quisiéramos calcular la profundidad óptica de este fenómeno, en cierto modo una especie de profundidad óptica total para el fenómeno en términos del redshift, pues tendríamos que integrar este dn en términos del redshift de 0 a z, de nuestro punto de observación al redshift en cuestión. Y bueno, nos quedaría un integral de este tipo esencialmente, que es lo que va a estar dado por la función que acabamos de definir antes. Ahora bien, con todo esto también podemos definir un elemento de volumen propio, un elemento de BP, de volumen propio, pero para eso tenemos que agregar además nuestra definición de ángulo sólido, de elemento de ángulo sólido, que va a ser esencialmente d teta cuadrada, donde d teta es el elemento angular de distancia propia y que va a estar dado por esta expresión, de nuevo por el factor de escala, por la coordenada comóvil R y por el elemento angular de teta, por la coordenada angular comóvil de teta. Y sustituyendo en la expresión de volumen nos va a quedar entonces una cúbica, porque tenemos un cuadrado de A que viene de teta cuadrada y otro A que viene de DL. Entonces nos queda aquí A cúbica, nos queda R cuadrada del elemento de teta cuadrada, y nos queda un de chi y un de omega, que es lo que tenemos en esta expresión. Y sustituyendo por las diferentes expresiones que tenemos para dl en dz y para el elemento angular que acabamos de definir, nos quedaría de esta forma el elemento de volumen propio. Esto es una simple sustitución de dl en dz y la sustitución también de nuevo el término de AR que tenemos aquí y que definimos también en la diapositiva anterior. Entonces ahora convertimos este elemento de volumen propio de K de omega a dz de omega. Y bueno, si quisiéramos encontrar el valor del volumen propio en términos del redshift, tendríamos que resolver esta integral que, que, que va a depender de la curvatura, como las integrales de redshift que hemos visto antes. Para el caso de curvatura igual a 0, que es el caso de nuestro universo, simplemente queda como 4/3 de pi, el factor de escala al cubo y la coordenada radial como móvil r al cubo. Pero en el caso de curvatura positiva vamos a tener una función del seno del radio, bueno, el seno inverso del radio, y en el caso de la curvatura negativa, el seno hiperbólico inverso del radio. Y con esta definición de volumen propio, y podemos definir ahora cómo esencialmente la densidad de objetos por unidad de redshift y de ángulo sólido, o la variación del número de objetos de una población por unidad de redshift y por unidad de ángulo sólido, de nuevo utilizando la definición de densidad por número propia. Esencialmente va a ser el equivalente a decir que cómo varía la población con el redshift, con esta definición que tenemos aquí arriba, y cómo varía el volumen propio en términos de dz y de omega, que es la función que definimos aquí esencialmente. Y sustituyendo los valores que ya dimos para la densidad por número propia y el elemento de volumen propio, pues nos queda una expresión simplemente de esta forma, que puede servirnos para estimar propiedades de poblaciones o de variaciones de poblaciones con el redshift cosmológico y deducir ciertas propiedades cosmológicas incluso
a partir del conteo de elementos de una población que conozcamos bien, una población de galaxias, por ejemplo, que sea bien conocida. Pero profundizaremos en eso más adelante, en la parte en que nos concentremos en observaciones. Para terminar con este tema de distancias cosmológicas, vamos a imaginar que tenemos dos objetos separados en el cielo por un ángulo alfa y queremos medir su distancia, la distancia comóvil entre ellos. Sabemos la distancia comóvil que hay 1 y que hay 2 de cada uno de los objetos respecto al observador y queremos saber cuál es la distancia comóvil que hay 1, 2, que es la distancia entre ellos respecto al observador. Vamos a empezar con la definición del caso de curvatura positiva o geometría puramente esférica, porque al final se reduce, el cálculo se reduce a encontrar la separación en una esfera, en geometría esférica, de dos puntos. Entonces nos queda en términos del coseno de ángulos esencialmente, de cosenos y senos de ángulos. Para el caso de curvatura negativa, tenemos esencialmente la misma fórmula, solo ahora que con cosenos y senos hiperbólicos, pero esencialmente la misma idea. Y para el caso de curvatura igual a cero, pues se reduce a esencialmente una distancia, bueno, a la distancia pitagórica, digamos, corregida por el ángulo que se está observando. Ahora bien, en el caso de que el ángulo sea muy pequeño, podemos definir la distancia angular entre 1 y 2, entre el objeto 1 y el objeto 2, en estos términos, en términos de una cierta función R de 1, 2, el redshift de R2 y el factor de escala del observador, que por definición vamos a tomar como 1 en cualquier caso. Y esta función R de 1 o 2 está dada por esta ecuación aquí, esta expresión, y como vemos depende de la curvatura y de la coordenada radial comóvil R, asimismo como de la función f de k que definimos antes de la curvatura. Y la diferencia entre las distancias comóviles 2 y 1. Y para el caso del universo en el que tenemos omega lambda igual a 0, o que no tenemos constante cosmológica, la expresión de A12 está dada en términos de esta función, que como vemos depende de la densidad, el parámetro de densidad total, omega 0, y que en este caso va a ser esencialmente equivalente al omega mater, porque estamos considerando que estamos despreciando también esencialmente el parámetro de radiación. Y esto se reduce a la fórmula de Matin que vimos antes cuando el objeto 1 está en el mismo lugar que el objeto 2, cuando Z1 es igual a Z2 esencialmente. Y bueno, con esto nos va a servir eventualmente para trabajar con otras propiedades observacionales de distribuciones de objetos, pero por ahora solo queríamos establecer estas definiciones básicas. Más adelante las aplicaremos a diferentes problemas realistas, problemas observacionales.